computadora. Compartir pantalla. Perfecto. ¿Ven ahí la diapositiva? Sí, perfecto. Bueno, entonces empezamos con la clase de hoy, siendo las 12:25. Ah, sí, bien. Bueno, me olvidé enchufarlo. Bien, la clase de hoy está dividida en dos partes. La primera de generalidades, que es como, de alguna forma, es como un breve, algunos conceptos generales y básicos que después van a ser, de alguna forma lo que voy a decir en la clase de hoy se va a volver a reiterar en otros. Es un breve resumen, como una reseña global, rápida, de los distintos tipos de estudio y los criterios de elección. O sea, es como un resumen del curso, en parte. Y por otro lado, hay una última parte que es como una clase aparte, corta, vinculado específicamente a los tipos de error, ¿sí? Que es un tema, yo diría, clave en este tipo de cursos. Bien. Vamos a repasar algunas cosas muy básicas, que bueno, que yo supongo que ya deben de saber, pero que son necesarias a la hora de avanzar en los conceptos que vienen. La diferencia entre incidencia y prevalencia, ¿sí? La incidencia habla del número de nuevos casos que aparecen para una patología determinada en un periodo determinado y relacionado a la población expuesta en ese periodo. O sea, el concepto de incidencia está vinculado a nuevos casos en un periodo determinado, o sea, hay una noción de tiempo, hay un antes, un principio y un final, ¿sí? El tiempo está delimitado en la incidencia, ¿sí? Y está vinculado a la población expuesta. La población expuesta es aquellos individuos que tienen la chance de haber sido un caso en ese periodo y en ese lugar determinado. Esto implica también, de alguna forma, una delimitación geográfica. ¿Sí? Estas cosas parecen recontra básicas, después uno tiene que volver, porque muchas veces se cometen ciertos errores conceptuales por no manejar bien estas definiciones que son bien básicas, pero que son esenciales a la hora que querramos estimar una incidencia o queramos medir un riesgo. Tenemos que tener claro bien cómo definir nuestra población. La prevalencia es el número, uno podría decir, el número de casos o el número total de casos, ¿sí? Para una patología determinada, vinculado a lo que es esto que de alguna forma trata de hacer una introducción a la investigación clínica, en un momento determinado. En un momento determinado y relacionado a la población expuesta. Hay excepciones a esta definición de prevalencia. A veces está lo que se llama la prevalencia de periodo. Se aplica a veces para alguna enfermedad infecciosa, a veces es un poco difícil de separar o de diferenciar de la incidencia, la prevalencia de periodo. Yo prefiero que por ahora, para conceptos básicos, ¿no? Como primeros conceptos, se queden con esto. Una forma de entender la incidencia o la diferencia entre incidencia y prevalencia es que la incidencia de alguna forma, imagínense cómo es que uno va viendo la película.
va viendo la velocidad con que aparecen nuevos casos en una población determinada. Esa es la incidencia. La velocidad con que van apareciendo nuevos casos. En cambio, la prevalencia es como que yo le saco una foto en un momento determinado. Saco una foto y ahí cuento todos los casos que tengo. Esa es la prevalencia, para tratar de diferenciarlos. ¿Ah? Acá vamos a empezar con algunos ejemplos de esquemas para ir tratando de entender también la nomenclatura de esto y los problemas que se nos van planteando a medida que queremos estudiar este tipo de cosas. Esto sería un esquema, sería un curso real de un estudio donde están marcando solamente los casos que yo capto, ¿no? O sea, si yo estoy siguiendo un grupo de individuos y yo voy, evidentemente, yo a todo el grupo de individuos, yo quiero estudiar un determinado problema de salud, una determinada enfermedad, en este caso una enfermedad neurológica, y comienzo el día 0 o el mes 0, ¿sí? A medida que avance en el tiempo voy a ir captando casos. En este esquema, yo solamente puedo dibujar los casos que capté, obviamente. O sea, no veo los que no capté. Los que se me perdieron no los veo. Está claro eso, ¿no? Es muy obvio, pero no hay que olvidarse de eso. ¿Ah? O sea que en función de los casos que capté, se pueden dar determinado tipo de situaciones. Por ejemplo, la situación 1. La situación 1, yo lo capté, arrancamos de abajo, está al revés esto. El sujeto A. El sujeto A vendría a ser el sujeto que yo diagnostiqué primero, le diagnostiqué al inicio. No sé si ya venía con el problema, no lo sé. Lo capté ahí, lo diagnostiqué ahí, tendré que definir esa situación. ¿Tá? Pero sé que al momento 0 el individuo tenía el problema que quiero estudiar. Y lo seguí durante un año. En el año, cuando se cumplió el año, yo lo perdí. ¿Sí? No lo perdí, perdón, no lo perdí porque la cruz en este caso indica la ocurrencia del suceso. O sea que cuando está la cruz, imagínense que yo quiero valorar como variable dependiente, una forma de entenderlo fácil es que sea la muerte, por ejemplo, podría ser la cura también, podría ser otro tipo de evento, podría ser el alta hospitalaria, no sé. Pero imagínense que fuera el fallecimiento. El individuo A es un caso en el cual yo hice un seguimiento durante 12 meses y a los 12 meses el individuo le ocurrió el evento, falleció. Eso, por lo menos para lo que es mi estudio absolutamente esquemático, le llamamos una observación, podría ser una observación completa. La única duda que me queda a mí es si el individuo ya no tenía el problema de antes. Pero yo hice todo un seguimiento, lo capté al inicio, hice un seguimiento total y dentro del periodo del estudio al individuo le ocurrió el evento. ¿Está claro? El individuo B, ¿sí? O sea que esa podría entrar la A, podría ser lo que se llama una observación completa. Tenemos acá del lado derecho lo que dice la fecha de punto o la fecha de corte. Ahí es cuando yo terminé mi estudio, ¿no? Es un estudio que, bueno, entonces duró 14 meses. El individuo B es un individuo en el cual yo lo diagnostiqué o lo capté en el mes 1 y tuve noticias de él hasta el mes 11. En el mes 11 yo lo perdí. ¿Sí? Se puede haber negado a... Puede ser una situación en la cual... puede ser una situación en la cual el individuo se haya negado a seguir participando. Puede ser una situación en la cual el individuo se mude. Nos pueden pasar muchas cosas. En los estudios reales uno pierde casos. Es así. ¿Ah? Ese individuo, desde el punto de vista de la nomenclatura de un estudio longitudinal de seguimiento de pacientes, como son los estudios de supervivencia, ¿sí? Como son los estudios de supervivencia, ese individuo nosotros lo llamamos censurado. Sabemos que hasta una determinada fecha el individuo no tuvo el evento.
no es un individuo perdido desde el punto de vista del análisis. Es la ventaja o la potencialidad que tiene a veces los test estadísticos que analizan estas cosas. Ese tiempo que yo sé que el individuo estuvo con el problema sin tener el evento, en este caso uno diría tener la enfermedad neurológica sin haber fallecido, ese individuo, ese tiempo yo lo voy a aprovechar, es una información útil. ¿Sí? Ese es un censurado, se llama censurado a la derecha. Censurado a la derecha porque yo lo pierdo en el transcurso del seguimiento. ¿Está? Eso es un censurado a la derecha. El individuo C sería ahí sí un caso de una observación completa, entonces, ¿no? El individuo D sería otro individuo censurado a la derecha, en el cual yo perdí en el seguimiento. O sea, también se llaman perdidos de vista estos individuos, ¿no? Porque yo, antes de que mi estudio termine, yo lo perdí. Pero sé hasta dónde, tengo la fecha de hasta dónde yo tuve novedades. Eso tampoco es nada menor. Yo tengo fecha de hasta dónde tuve novedades de ese individuo, en el cual yo sé que hasta esa fecha el individuo no tuvo el evento. El individuo E es un individuo que yo lo o lo capté, o lo diagnostiqué en el mes 3 más o menos, y cuando yo terminé mi estudio el individuo no había tenido el evento. Ese individuo también es un censurado a la derecha. En realidad, desde el punto de vista operativo, de alguna forma, vale lo mismo que el individuo B o D. En realidad, hasta determinado momento, pude haber tenido un seguimiento más largo o no, depende de cuándo lo capté. ¿Sí? Pero en los hechos yo no tuve una fecha de evento. ¿Sí? Los análisis clásicos de supervivencia, el más clásico de todos o el más usado en medicina es uno que se llama de Kaplan-Meier, que alguno de ustedes lo habrá escuchado alguna vez. El análisis Kaplan-Meier tiene una condición, una premisa para aplicarlo que es muy importante a saberla, que es que asume que si yo siguiera indefinidamente a todos los individuos, todos tendrían el evento en algún momento. Eso no es nada menor a la hora de analizar algunos tipos de problemas de salud, que no siempre, por más que sigas el individuo, va a tener el evento. Depende del evento que yo quiera medir. ¿Está claro? ¿Sí? O sea que ya partimos de la base que hay determinados tipos de análisis que son los más frecuentemente usados en medicina que asumen determinadas condiciones que no siempre se cumplen. ¿Ah? O sea que el individuo E es un censurado a la derecha también. ¿Tá? Los censurados son los que, en la nomenclatura de los estudios de seguimiento, son los que se llaman observaciones incompletas. Porque ¿cuál sería la observación completa? El individuo C. Yo tengo un periodo, imaginemos, yo al individuo C lo venía siguiendo ya desde el día 0, lo diagnostiqué en el mes 2 y falleció en el mes 5. Yo tengo toda la información que necesito de ese individuo. Eso es una observación completa. Todo lo que no sea así va a ser observación incompleta. Por más que tenga un seguimiento muy largo. Por ejemplo, el individuo E. De hecho, el de individuo E tiene un seguimiento más largo que el C, que es una observación completa. Sin embargo, es una observación incompleta, porque cuando terminó el estudio no le había ocurrido el evento. ¿Sí? El individuo H, ¿qué pasa con el individuo H? El individuo H, a la fecha de finalización del estudio, no le había ocurrido el evento. Es un censurado a la derecha. Claro, como muchos pacientes, como muchos estudios, y esto sucede, uno a veces se entera que el individuo después falleció. Si yo voy a hacer un punto de corte, esto es lo que tiene la metodología cuantitativa.
¿no? Yo me tracé el punto de corte, yo voy a hacer un seguimiento hasta el 31 de octubre del 2022. Bueno, si el 31 de octubre del 2022 el individuo H estaba vivo, es un censurado de la derecha. Resulta que me enteré que falleció en diciembre. ¿Qué pasa? Sigue siendo un censurado de la derecha. Así funciona esto en cuanto al seguimiento. ¿Tá? Uno se traza un tiempo de seguimiento y lo hace de esa forma. ¿Por qué? ¿Por qué es así? ¿Se les ocurre por qué puede haber esta razón caprichosa de decir yo sé que murió pero lo considero vivo hasta un par de meses antes? ¿Cuál sería el argumento? ¿O es un capricho del investigador? ¿No le llama la atención? Parece como algo lógico, pero no sé por qué. Porque qué factor homogéneo debería tener una población en la cual yo haga un seguimiento prospectivo. ¿Qué sería importante a la hora de que yo pueda finalmente comparar esos tiempos de supervivencia? Que el tiempo de seguimiento sea comparable, sea aproximado. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a fijar mi tiempo de seguimiento a priori. Si yo voy a comparar dos patologías, individuos expuestos versus no expuestos, dos tratamientos, el tiempo de seguimiento en uno y otro grupo tiene que ser comparable. Yo lo fijo a priori. Por eso pongo un punto final a un momento dado. ¿Está? O sea que les queda claro que el H es censurado. A la derecha. El censurado, el individuo E y el individuo H también se le llaman excluidos vivos. Excluidos vivos se llaman porque en sí es un término discutible, porque el tema es que muchas veces todos estos ejemplos están basados en que el evento dependiente que uno mide es la muerte, ¿no? Entonces está todo intoxicado por eso, ¿no? Entonces el excluido vivo es asumiendo que el evento dependiente es la muerte, ¿no? Por eso se llama así. O sea, es un término adecuado cuando mi evento dependiente es la muerte. Debería poder avanzar. Ahí. Pero la cosa se complica. Y es importante, lamentablemente, se complica. Además, hay otro tipo de observaciones incompletas. No solamente el censurado de la derecha, que generalmente en los estudios de medicina es el único que se toma en cuenta. Lo demás es como que si no existe. ¿No? Nadie habla del censurado de la izquierda, por ejemplo. ¿Cuál es el censurado de la izquierda? El censurado de la izquierda es aquel que a un determinado momento, yo sé que el individuo tuvo el evento, pero no sé cuándo lo tuvo. ¿Ah? Eso es una observación incompleta. O sea que la censura está vinculada al evento dependiente. ¿Tá? La censura está vinculada al evento dependiente, al que yo quiero medir como suceso, como fallo. Es lo que quiero medir. Claro, uno dice, en realidad si yo voy a medir la muerte, hoy por hoy, con la información que tengo, no es muy frecuente que yo sepa que el individuo murió y no sé cuándo murió. Es una situación que sea poco en realidad en la práctica. ¿No? Sea poco. Puede pasar, no digo que no pueda pasar, pero es raro. En general siempre vos, en tu caso, encontrás una fecha aproximada. No es una situación frecuente que pase. Ahora, ¿qué pasa si mi evento dependiente es
el Alzheimer, es tener un Alzheimer. ¿No? Yo estudio factores pronósticos, es un estudio de supervivencia, y tener el evento implica tener un Alzheimer, una demencia. ¿Cuál es el problema? ¿Cuándo diagnosticás el Alzheimer? Y el Alzheimer lo vas a diagnosticar cuando el tipo tenga síntomas de tal magnitud que te permitan afirmar con una probabilidad relativamente alta que tiene Alzheimer. Y además lo tendrás que corroborar hacia adelante en el tiempo para ver si realmente lo era. Entonces, ¿qué pasa con el Alzheimer? Ejemplo de Alzheimer. Ejemplo de enfermedades que nosotros estudiamos. Que si nosotros medimos el evento Alzheimer en un estudio de supervivencia, están todos censurados a la izquierda. Están todos los datos censurados a la izquierda. No es nada menor si yo quiero estudiar un factor pronóstico. ¿Sí? Hay un estudio que justo nosotros tenemos un artículo ahí ya escrito que está para ser publicado con unos cardiólogos, que ponemos ejemplos de estas cosas, y pusimos un ejemplo de un estudio que estudió la asociación de la fibrilación auricular crónica y la demencia. El riesgo de tener fibrilación auricular crónica y tener demencia. ¿No? Resulta que al individuo yo le diagnostico fibrilación auricular crónica en un momento dado. Ahora vamos a hablar de ese otro tipo de problemas, ¿no? ¿Cuándo voy a diagnosticar una fibrilación auricular crónica? Y bueno, cuando un día cayó al médico y alguien lo ocultó, si en algún momento tuvo palpitaciones y alguien se le ocurrió hacer un electro, ¿no? Perfectamente alguien puede tener una fibrilación auricular crónica y no saber de cuándo la tiene. También pasa eso, ¿no? Pero en un momento se establece esa condición y bueno, y no es para... Pero bueno, no es diríamos, el problema que ahora les voy a plantear, se lo voy a plantear más abajo, el problema de cuándo empieza la fibrilación auricular crónica. Una vez que el individuo la tiene, se sigue en el tiempo y se ve quién o cuándo puede desarrollar una demencia. ¿No? Si el dato está censurado a la izquierda, o sea, cuándo comenzó la enfermedad, no lo sé. El individuo incluso, yo podría tener todo el derecho a pensar que el individuo tenía la demencia antes de tener la fibrilación auricular crónica. ¿O no? Si yo me pongo terco, ¿quién me va a llevar la contra? Nadie me puede dar la prueba de que eso sea así. ¿Sí? Esto es un tema esencial a la hora de valorar cuál es el problema que yo estudio. ¿Ah? Lo dejamos hasta por acá y después lo retomaremos. Pero no es un tema menor. Tómenlo en cuenta el día de aquí en adelante cuando vayan a leer trabajos donde la variable dependiente es una enfermedad neurodegenerativa. O incluso si no la fuera. Se tienen que poner a pensar ese individuo desde cuándo tiene el problema. Porque yo lo que quiero saber es realmente cuál es el tiempo que pasa entre el tiempo real que el individuo instala una fibrilación auricular crónica, situación que capaz que no la sé. ¿Cuál sería el tiempo real? El tiempo real en que el individuo instala, incluso sería la hora y el minuto que el individuo instala la fibrilación auricular crónica y el momento en que el proceso degenerativo comienza. Ese es el tiempo teórico que yo quiero estudiar. Claro, no lo sé. ¿Qué hago? Lo estimo. ¿Cómo lo estimo? Bueno, lo estimo, ahora vemos lo otro, pero lo voy a estimar cuando llegue al diagnóstico. O capaz que si llego al diagnóstico de Alzheimer, ¿qué podría hacer? Para tratar de estimarlo un poquito mejor. Si me convencí en diciembre del 2021 que el individuo tiene un Alzheimer, capaz que lo que puedo hacer para ajustar ese tiempo es ver cuándo retrospectivamente el individuo comenzó con síntomas. Sabiendo que hay un periodo que es asintomático. Que yo no lo sé. Y no, hoy la medicina no lo sabe estimar. Porque no tenemos ningún marcador biológico que nos diga que el individuo sin síntomas tiene Alzheimer, o lo va a tener.
No sabemos si algún día va a haber. Hoy no hay. ¿Ah? O sea, es un problema inherente al conocimiento actual y al tipo de enfermedad que queremos estudiar. Cuando los cardiólogos estudian el infarto, ST, los ayudo mucho a estudiar esas cosas, y es más fácil, porque en general el tipo entra en dolor, cuando empezó, a la hora que comenzó el dolor, hay todo un conocimiento sobre que el individuo, además que instala el dolor, ya más o menos la población sabe que tiene que ir a consultar, porque puede ser un infarto. Entonces es más fácil acordarse la hora que comenzó el dolor, porque aparte es lo primero que le va a preguntar el médico que lo recuerda. Hay situaciones que están mejor, digamos, tenemos más elementos para ser más precisos. Ahora, en otras situaciones no nos tenemos que olvidar que podemos ser muy imprecisos a la hora de poder terminar filmando cosas. Esto predispone a esto, aquello predispone a lo otro, ¿sí? ¿Está? Esto con respecto al evento dependiente. Entonces ya aprendieron lo que es un censurado a la derecha. Fácil, ¿no? Bastante fácil. Y el censurado a la izquierda, mucho más complejo el concepto de censurado a la izquierda. Muchísimo más complejo. Y siempre a tener en cuenta y a pensar si no puede haber una censura a la izquierda en un trabajo. Y después tenemos el otro tipo de observaciones incompletas, que es lo que se llama truncamiento. Truncamiento. El truncamiento no está vinculado a la variable dependiente, está vinculado a la variable que hace que el individuo entre al estudio. Por ejemplo, en general, tener un problema. Pasar a tener un problema. ¿Sí? Como puede ser pasar a tener una afiliación electrónica. Como puede ser pasar a tener una esclerosis lateral amiotrófica. Y ahí se describen dos tipos de truncamiento. Ustedes vieron que en la gráfica de arriba, el tiempo cero está acá, en este punto. Fíjense dónde está el tiempo cero en la gráfica de arriba y dónde está el tiempo cero en la gráfica de abajo. Porque en realidad, como la censura está vinculada al evento dependiente, todo lo que yo pueda asumir que sea censura o no es porque yo hice seguimiento. ¿Ah? En cambio, si yo voy a valorar las observaciones incompletas vinculado al evento que determine que el individuo ingrese al estudio, todo va a estar ahí en la previa de que yo empiece a reclutar. ¿Sí? Acá es cuando yo recluto mi muestra. El tiempo, después lo voy a empezar a seguir. ¿Sí? El gráfico muestra los momentos previos a que yo selecciono mi muestra. ¿Qué pasa si hay un individuo, por ejemplo, vamos a la esclerosis lateral amiotrófica? ¿Qué pasa si en el momento que yo selecciono mi muestra, que es un periodo, nunca es un momento, ¿sí? Que yo determino una población a seguir, voy a seguir la población X y quiero ver quiénes desarrollan ELA y cuándo es el diagnóstico y cuándo mueren y cómo progresan, etcétera, etcétera, ¿no? Resulta que acá el individuo, el sujeto B, antes de que yo seleccione mi muestra, tenía una ELA, nadie le diagnosticó y se murió. ¿Sí? Situación factible. Capaz que no muy frecuente, pero sí factible. Que un individuo en este país tenga síntomas, fallezca sin diagnóstico de ELA, perfectamente posible. Capaz que no de una forma muy importante. Habría que verlo después a cada patología que uno estudia, ¿no? Ahora, si este individuo, si eso sucedió, este individuo nunca tuvo la chance de ser elegido como caso. Lo perdí. Es un individuo perdido, que yo nunca voy a saber si existió. Es algo teórico, ¿entienden? Es algo teórico. ¿Tá? Ahora, eso es un potencial sesgo de mi muestra. Si esta situación se da muy frecuente, porque ¿qué pasa? En Uruguay tenemos pechico,
accesible geográficamente, los neurólogos los conocemos todos, cuando hay una ELA nos avisan a los que trabajamos en neuromusculares, hacemos difusión, tenemos un grupo de WhatsApp que están prácticamente todos los neurólogos, tenemos ventajas. Ahora, ¿qué pasa en un estudio en un país más grande que se quiera hacer exhaustivo? Esta situación puede ser muy frecuente. Por lo tanto, yo capaz que termino captando los individuos que puedo captar. Y esta situación se da muy frecuentemente. Y yo termino afirmando que las celas de Ecuador tienen una evolución mucho más benigna que la de Uruguay. Bueno, pero capaz que no capté todas estas que se me murieron antes. ¿De acuerdo? O sea que el truncamiento a la izquierda se llama a la izquierda porque todo es antes de que comienza el estudio. El truncamiento a la izquierda tipo 1 afecta potencialmente la representatividad de mi muestra. Y después tenemos este truncamiento a la izquierda tipo 2, que en realidad es mucho más interesante, desde mi óptica, porque ese sí es el que se puede eventualmente medir, que es cuando un individuo con ELA ingresa al estudio, cuando le diagnostico la ELA, cuando tiene síntomas y yo llego y alcanza un criterio diagnóstico lo suficientemente importante, como podría ser una ELA posible, que sería el grado mínimo, ¿no? El grado mínimo de que yo pueda catalogar a un individuo como era posible, que después la seguiré en el tiempo y veré si pasa a ser probable y si pasa a ser definitivo. ¿Ah? Pero en este caso, la enfermedad cuando se manifiesta, yo ya sé que el proceso comenzó hace tiempo. No se sabe cuánto. Algunos dicen años, otros dicen meses, no se sabe. ¿Ah? O sea que yo cuando comienzo a seguir un individuo con una enfermedad de este tipo, el tiempo de exposición, imagínense que yo lo diagnostico acá, en el tiempo cero, este individuo, yo ya lo capto y lo diagnostico acá. Este tiempo, no sé cuánto es. Estamos hablando del evento que implica que el individuo entre al estudio, no la variable dependiente, y que hace que entre. El truncamiento vinculado con el evento que implica que el individuo ingrese. ¿Ah? Esto se llama truncamiento a la izquierda tipo 2, porque yo sé que estoy observando un tiempo de exposición o de seguimiento, como le quieran llamar, que va a ser necesariamente incompleto. ¿Ah? Por lo tanto, cuando yo hago ensayos clínicos sobre la ELA y armo dos grupos y comparo ambos grupos un tratamiento, ¿yo tengo la certeza de que estoy comparando grupos comparables? Pregúntenselo. Respóndanselo ustedes. Sabiendo que todos mis datos están truncados a la izquierda. Todos mis datos están truncados a la izquierda. ¿Ah? Estas son las cosas que, o sea que acá tenemos, de alguna forma pasamos por tres tipos de observaciones incompletas, que son las que yo quiero que ustedes fijen. La censura a la derecha, la más frecuentemente descrita, la censura a la izquierda, de la cual nadie habla, y el truncamiento, de la cual la gente habla menos todavía. Porque tráiganme algún paper que hable del truncamiento. No estoy inventando nada, esto está en los libros de supervivencia. Esto no es ningún invento de nadie, ya está. Lo que pasa es que se simplifica al máximo este tipo de análisis y el único que puede llegar ya muy sofisticado es hablar de una censura a la derecha, cuando la mayoría de los papers ni siquiera no hablan de eso. ¿Ah? Asumen que el tiempo es real, asumen que el tiempo de exposición es el que es, porque es el que midieron. Gran error. Gran error. ¿Ah? Seguimos. Esto fue como un paréntesis.
Vamos a realmente la incidencia se puede expresar bajo dos formas. La incidencia acumulada, que es una proporción simple, donde colocamos los números de casos nuevos en un periodo sobre el número de personas en estudio por una constante. Es una forma bastante frecuente de expresar la incidencia, que no es la que nos gusta a los que trabajamos más en estadística, que nos preferimos y pensamos que es mejor y tiene mucho más fortalezas expresarlo como una tasa de incidencia. La verdadera tasa es aquella cuyo denominador la denominador es un producto complejo, que es persona-tiempo. Es la sumatoria de todos los tiempos de exposición de cada individuo. Esto es una proporción simple. Esto es un ejemplo, ¿no? También un ejemplo para entender la diferencia entre incidencia y prevalencia y las debilidades que puede tener uno u otro, ¿no? La incidencia y prevalencia está muy vinculado a lo que es la epidemiología descriptiva, ¿no? Fíjense en que si yo quiero hacer un seguimiento de pacientes con determinado problema y yo solamente identifico los individuos con el problema, acá tengo 8 individuos con el problema, ¿no? Estoy haciendo un seguimiento X donde los individuos que no tienen el problema, acá me voy a sacar el problema de encima de censura, truncamiento, no me olvido de eso. Quiero solamente concentrarme en el concepto de incidencia y prevalencia. O sea que asumo que esos problemas los resolví. ¿Tá? Yo acá estoy solamente siguiendo 8 individuos con un X problema de salud, en el cual todos los individuos expuestos sin el problema no los veo, pero son la población. Fíjense que el individuo 1 ya tenía el problema cuando inicié el seguimiento. Ya lo tenía. ¿Sí? O sea, ya tenía el diagnóstico. Y lo dejó de tener en ese punto, en un punto inmediatamente previo a sacar la foto, a hacer el corte transversal. ¿Sí? ¿El individuo 1 va a ser incidente o prevalente? ¿Bien? Ese individuo no va a contar. No es incidente porque no es un nuevo caso. Y no es prevalente porque no tenía el problema el día de la prevalencia. Ese individuo lo pierde. ¿Está? Es una debilidad de estas cosas, de cálculo de estas cosas. Yo no necesariamente cuando hablo de incidencia y prevalencia tomo en cuenta todos los casos. Hay casos que se me están perdiendo. ¿Está? El individuo 3, ¿cómo va a ser? Incidente y prevalente. Es un nuevo caso y tenía el problema al punto de corte esto se llama también, como dice acá, día de prevalencia. Se elige muchas veces arbitrariamente, ¿no? Se fija, por ejemplo, la mitad del tiempo de seguimiento del estudio. Y ese día se ve, bueno, a ver quién tenía el problema ese día. ¿Está? Claro, la prevalencia puede ser muy mal estimada. Fíjense que yo de 8 individuos en un periodo X, yo de 8 individuos tengo solamente 4 que voy a tomar como prevalentes. ¿Qué problema? ¿Qué característica tendría que tener una enfermedad para que yo tomando un día de prevalencia estime muy mal mi prevalencia? Eso es un problema. Si la enfermedad es corta, yo pierdo muchos casos. Ahí en realidad me va a servir más la incidencia en un periodo. Porque básicamente, ¿cuál es mi objetivo? Mi objetivo es describir lo mejor posible un fenómeno. Ese es el objetivo. Y hay parámetros que pueden describirlo mejor que otros. ¿Sí? Si yo tengo una enfermedad con una incidencia muy alta y una prevalencia muy baja, la enfermedad dura poco. O se curan rápido o se mueren rápido.
¿Sí? Por eso es que a veces se calcula, cuando pasan esas cosas, se calcula una prevalencia de periodo. Y se cuentan todos los casos, independientemente de cuándo hayan empezado, que había en un periodo determinado. Por eso a veces la estadística ahí no es tan cuadrada y tiene cierta flexibilidad, porque básicamente lo que quiere es describir lo mejor posible las cosas. ¿Ah? Bueno, la prevalencia es el número total de enfermos sobre el número de personas en estudio, también es una proporción. Yo no sé si hay... Ahí está. No le voy a hablar mucho más de esto, capaz que hablo un poco de cómo se calcula una tasa. Yo no me acuerdo si acá realmente lo hablo. Si hay algún ejemplo en que se calcule el cálculo práctico de una tasa, que es interesante de entenderlo. Esos son los estudios de cortes, capaz que lo puedo mechar, para que vean cómo es el cálculo práctico de una tasa, que es la mejor forma de expresar esa velocidad con que aparecen los nuevos casos. Yéndonos entonces a la estadística o a la epidemiología más analítica, esta es la relación de base de la epidemiología analítica para muchas enfermedades, no para todas. No para todas. La epidemiología analítica estudia en función de la exposición a un factor, qué asociación hay entre la exposición a un factor y la aparición de una enfermedad determinada, transcurrido un tiempo determinado. Tiempo determinado que puede ser horas, ¿sí? Como puede ser una enfermedad infecciosa, donde tú te expongas a un individuo infectado y desarrolles una enfermedad, a el cáncer del pulmón vinculado al tabaquismo, donde capaz que tenés la exposición al tabaco puede ser 30 años o más. ¿Sí? O sea que ese tiempo depende del fenómeno que yo quiero estudiar. Esta es una forma de clasificar los estudios en epidemiología que yo creo que es bastante práctica, por lo menos, y que nos permite pensar en función de cada estudio cómo lo podemos clasificar, según los objetivos del mismo, descriptivos o analíticos. Estos no son dos criterios excluyentes. O sea, un estudio puede ser descriptivo y analítico a la vez. ¿Cuál sería ¿Dónde estaría el punto de corte? La diferencia entre un estudio descriptivo y un analítico. La presencia de una hipótesis es lo clásico. Aquel estudio analítico es aquel que tiene una hipótesis explícita o a veces implícita. Porque es verdad que a veces los investigadores no explicitan la hipótesis, pero hay una hipótesis implícita. ¿Sí? Por supuesto que un estudio puede ser meramente descriptivo, meramente analítico, o puede tener una constituyente de ambos. ¿Sí? Si yo quiero conocer la prevalencia de un determinado problema y limitarme a la prevalencia, ese estudio será descriptivo. Si yo quiero comparar dos tipos de tratamientos, ese estudio será analítico. ¿Sí? Si yo quiero hacer un estudio sobre factores de riesgo, ahí hay hipótesis implícita, porque los factores que yo estudio implícitamente o explícitamente los considero que están asociados con tener el problema. Eso es un estudio analítico. ¿No? Si yo quiero hacer un estudio solo de incidencia, sin presencia de factores, nada, es un estudio descriptivo. ¿De acuerdo? ¿No? Según la existencia o no de una intervención, se dividen en experimentales u observacionales. Esto sí es excluyente. Un estudio o es observacional o es experimental, no ambos. ¿Ah? Estos sí son excluyentes. ¿Ah? La intervención es el ejemplo medio paradigmático, es el ensayo clínico. ¿Sí?
el individuo, el investigador realiza una intervención que eventualmente puede cambiar el rumbo de los hechos, la evolución de la enfermedad. Es un experimento. ¿Sí? En el estudio observacional, el investigador se limita a observar un fenómeno lo mejor posible, pero no hace ninguna intervención. ¿Ah? ¿Cómo están dadas las reglas hoy de estas reglas de la evidencia? Las reglas funcionan un poco así. Si yo tengo una hipótesis y una pregunta, si yo lo puedo demostrar bajo un estudio con intervención o experimental, esa va a ser la mejor forma que yo tenga de demostrar, de contrastar esa hipótesis. Ahí de que dependerá de que yo pueda o no pueda hacer un estudio experimental. ¿Cuál será la pregunta que yo tengo? ¿No? Yo me hago una pregunta. Nos reunimos todos, pensamos una pregunta a responder. Tenemos supuestamente todo el tiempo y todo el dinero y todos los medios para poder hacer el estudio que nosotros querramos hacer. La pregunta que nos tenemos que hacer primero es, ¿esta hipótesis es posible demostrarla bajo forma experimental? ¿Sí o no? Porque si es un sí, vamos a ir por el lado experimental. ¿Cuál es la pregunta que nos hacemos o tenemos que hacernos en el grupo para saber si ese estudio puede ser realizado en forma experimental o no? Sí, es ético. Si es ético. ¿De acuerdo? Ahí está la barrera de la ética. ¿Está? Si es éticamente realizable. Ahí entro la ética en esto. ¿Está? O sea, la ética define qué estudio podemos hacer. Acá es donde interviene la ética. ¿Está? Según el periodo de la encuesta, si es transversal o longitudinal, el estudio transversal está dado, es aquel estudio en el cual, ¿qué dice? 14. El estudio transversal es aquel en que un individuo es observado en un solo momento. O sea, el estudio transversal es aquel en el cual yo tengo solamente una foto del individuo. No tengo ninguna película del individuo, sea hacia atrás o sea hacia adelante. El estudio transversal es aquel en el cual yo no tengo un seguimiento. No hay seguimiento. ¿Ah? El estudio longitudinal es aquel que yo tengo un seguimiento, sea prospectivo o sea retrospectivo. ¿Cuál es el mínimo seguimiento posible? Para que sea longitudinal. ¿Cuántas veces tengo que ver yo al mismo individuo? Por lo menos dos. Por lo menos dos veces. Haberlo visto o tener registro de. Ahí hay toda una polémica. Hay toda una polémica. Que no se te va a terminar, no sé si algún día se va a terminar. Que es si yo en realidad veo al paciente hoy y saco datos de la historia clínica, de lo que sucedió hace 5 años, si eso de por sí ya pasa a ser longitudinal. Es de nunca acabar. Están los que piensan que eso sigue siendo transversal y están los que opinan que eso pasa a ser un estudio longitudinal. Yo estoy más tendiente a pensar que son más bien transversales que longitudinales ese tipo de estudios. Pero bueno, pero es polémico. ¿No? El tema es que te define el tipo de análisis. No es algo menor, no es un tema teórico. Te define el tipo de análisis que vas a hacer, si lo consideras longitudinal o transversal. ¿No? Creo que si vos, por ejemplo, tenés un registro, al individuo le aplicaste un protocolo estandarizado de registro de información durante 5 años y hoy lo ves y tenés hacia atrás un registro, yo creo que ahí se defiende más que eso sea longitudinal.
Si no, todos los estudios, casos y controles serían en realidad transversales. Claro, que es lo que dice mucha gente. Que el estudio de caso control es transversal, ¿verdad? Cosa que yo comparto. Yo pienso que el estudio de caso control es transversal. Pero, si vas a los libros clásicos, los profesores de estadística que me enseñaron a mí la estadística decían que eran longitudinales y si ponía que eran transversales tenía la pregunta mal. ¿Ah? Son aspectos polémicos que uno va pensando y después creo que fundamentalmente ahí la matemática te ayuda de cómo los analizás. Te das cuenta, esa es mi postura, que Zoyan, que fue uno de mis profesores, discrepa conmigo, de que yo creo que son transversales y somos muchos que pensamos eso. Pero bueno, son aspectos que siempre uno los tiene que pensar. No, creo que tampoco me pongo en una posición no negociable, en ese sentido entiendo que son aspectos difíciles y que a veces depende un poco de cómo vos registras la información. Creo que eso cambia, porque a veces cuando vos tenés un buen sistema de registro, y bueno, ahí te la llevo un poco más, de que sea realmente longitudinal. Ahora, si vos te parás hoy y le preguntás al individuo, y usted hace 40 años, eso es otra cosa. No estás apelando a la memoria de la persona, que se acuerde, que no se acuerde, que vos no sabés seguro de que se acuerde. Si vas a investigar drogas que tenían directamente. Registras una información con una calidad que en realidad vos lo que sabés, o podés llegar a saber, o no, que ese individuo está puesto hoy. ¿No? Pero bueno, son aspectos que uno tiene que considerar porque mucha evidencia de la que nosotros repetimos está basada en estudios así, reales, con debilidades, con virtudes. ¿Sí? Bien, acá volvemos a... No, acá me fui para atrás. Y retrospectivos o prospectivos es en función de dónde yo me paro, ¿no? Está claro, ¿no? Si yo me baso, si todo lo que yo estudio ya sucedió, eso es retrospectivo. ¿Sí? Estas cosas parecen muy obvias, después en los pruebas del grado 2, me agarran las penas, dicen que es retrospectivo y no lo es, o dicen que es prospectivo. Hay que leerlas bien, ¿no? Hay que pensarlas. La mejor forma es donde yo me paro para recabar información. Si yo todo lo que hice ya sucedió, todo lo que yo me hice ya sucedió, eso es necesariamente retrospectivo, ya está, se terminó el partido. El prospectivo es aquel que yo hago un seguimiento hacia adelante en el tiempo. Eso es prospectivo. Los ensayos clínicos controlados, estándar, clásicos, son todos prospectivos. Todos el tiempo cero es cuando yo hago la intervención, y si la hago yo como investigador y lo sigo hacia adelante en el tiempo, todos son prospectivos. Después todo lo demás es discutible muchas veces, ¿sí? ¿No? Incluso los estudios de casos y controles. Los estudios de casos y controles basan en un libro clásico de estadística que dice que son retrospectivos. Son retrospectivos. ¿Por qué? Porque vos todo lo que le preguntás, el individuo ya tiene la enfermedad o no la tiene, y todo lo que le preguntás ya sucedió. Y por ese motivo son considerados retrospectivos. ¿Está? También tenés acá, estos no son excluyentes, porque estos sí son excluyentes. Estos también, ¿no? Experimentales observacionales son excluyentes. Transversales o longitudinales, y sí, son excluyentes. Más allá de que vos puedas hacer un tipo de diseño mixto, como el ejemplo que les puse hoy. Haces un estudio que comienza, que termina, pero en el medio haces un guía de prevalencia. Es un estudio mixto. Es un estudio de seguimiento, pero estudias un guía de prevalencia. El retrospectivo o prospectivo no es excluyente, porque están los estudios retroprospectivos. Vos captás pacientes que ya vienen con un seguimiento dado, los captás hoy y los seguís hacia adelante. Pueden serlo, no son muy frecuentes, pero es posible. ¿Tá? Teóricamente no son criterios excluyentes. Estos son los estudios, acá voy a ir muy rápido porque vamos a verlo en detalle, ¿tá? Acá voy a ir rápido. Ensayos clínicos controlados como estudio experimental paradigmático,
estudios de cortes, que es una gran bolsa de estudios que hay un poco de todo, como estudios observacionales, estudio de casos y controles, estudios transversales. Estos son los más importantes, no son todos. Hay otros tipos de estudios, de los cuales algunos voy a hablar y otros no. Yo no recuerdo si hablo algo de estudios psicológicos. El reporte de un caso y serie de casos yo no hablo en este curso. Son estudios que después veremos un poco las debilidades. Están considerados en el último escalón de la evidencia, ¿no? Esencialmente sirven para elaborar hipótesis. Para eso sirven. Hoy la medicina los considera así. Pueden ser interesantes, todos, muchos de nosotros los que dedicamos a la docencia tenemos casos publicados. En general el caso publicado cada vez se tiende a publicar menos. Ha venido un poco cayendo, ¿no? Antes abrías una revista de neurología o de medicina y había muchos casos, cada vez hay menos. Se trata de elevar un poco el nivel de los estudios. Las series de casos, el gran problema de las series de casos es que son muestras potencialmente muy sesgadas. La representatividad de la muestra está en discusión en un estudio de serie de casos. Entonces, el gran peligro que hay es que uno como investigador extrapole las conclusiones que encuentre en una serie de casos a todo el universo de casos, situación que es muy poco probable que sea así, ¿sí? Salvo en una situación, ¿no? ¿Se le ocurre alguna situación en la cual una serie de casos pueda representar todos los casos? Enfermedades raras, muy raras, muy raras. Las muy raras. Donde haya un centro de referencia nacional, en un país que funcione más o menos bien en ese sentido, y todos los casos de esa enfermedad muy rara pasen por ahí. En esa situación, una serie de casos puede ser representativo del universo del caso. Todas las demás se cuestionan, por eso están en el último escalón de la evidencia. Y el problema de este tipo de estudio, por más que tenga 20, 30, 50 casos, porque a veces, si el estudio es serie de casos, no va a subir el nivel de evidencia. No va a subir. Acá la clave que define, entre otras cosas, ¿no? La calidad del estudio es la representatividad de la muestra. Es algo que voy a volver todo el tiempo a remarcar, que es lo que ustedes tienen que pensar en todo momento de un estudio como premisa básica. Si la muestra puede ser representativa o dicho de otra forma, si la muestra puede ser sesgada. Sesgada para mal, que sean casos más severos, sesgada para bien, entre comillas, de que sean casos más benignos, lo que sea. ¿Está? Ahí está un poco la clave en cuanto a la extrapolación o generalización de mis resultados, ¿no? Entonces, generalizar a partir de una serie de casos, nosotros yo trabajé muchos años ahora trabajo prácticamente nada, pero durante casi 20 años trabajé en la parte de neuroinfecciones y tenemos una base de datos de neurosífilis de 160 pacientes reclutados desde el año 84, que empezó el doctor Salamano a reclutarlos. No hay muchas series de 150, 160 pacientes de neurosífilis. Sin embargo, cuando yo publico esos casos, son estudios de serie de casos. No son representativos de nada. ¿Cuántas neurosífilis pueden haber andado por ahí en ese mismo tiempo sin que nosotros ya hayamos captado? ¿Sí? O sea, por más que haya sido un trabajo muy importante en cuanto al esfuerzo, el estudio siempre iba a ser de bajo nivel de evidencia. ¿No? Es lo único que voy a decir de serie de casos en todo el estudio. Los estudios ecológicos son estudios que son muy interesantes. Es porque en todos los demás estudios, reportes de casos, serie de casos, metaanálisis, estudio con pruebas diagnósticas, cortes, ensayos clínicos, casos y controles, transversales, en todos esos estudios yo en principio tengo el dato individual. Yo sé que si fulanito tenía o no tenía el problema. Los estudios ecológicos no, yo no tengo el dato individual. Yo tengo el dato agrupado.
Son los estudios que pueden ser de series cronológicas. Por ejemplo, yo comparo cómo evolucionó la tasa de mortalidad por infarto de miocardio desde el año 2000 al 2020. Y tengo la tasa de mortalidad por año. No tengo si Juancito tuvo un infarto o no. Yo sé cuánto es la tasa de mortalidad. ¿Está? Ese estudio, esos estudios serían cuando yo comparo la evolución temporal de un parámetro en una misma población, se llama estudio de series temporales o series cronológicas. ¿Sí? Como, por otro lado, yo puedo estudiar qué pasa en diferentes regiones del mundo, con una tasa de mortalidad, una tasa de incidencia, una tasa de prevalencia. Un estudio ecológico neurológico que ha sido muy discutido por la comunidad neurológica son los estudios ecológicos vinculados a esclerosis múltiple. Se sabe que la esclerosis múltiple, que la prevalencia de esclerosis múltiple aumenta a medida que yo me alejo del Ecuador. ¿No? Aumenta a medida que yo me alejo del Ecuador. Yo me acuerdo que cuando vivía en Francia, tenía amigos africanos que eran bien de la región tropical que nunca habían visto una esclerosis múltiple en su vida. No sabían lo que era la esclerosis múltiple. ¿No? Los franceses sabían muy bien lo que era la esclerosis múltiple. Y si te ibas para el norte de Europa, es altísima la prevalencia. Eso se estudió mediante un estudio ecológico, en el cual se estudió la correlación en cuanto vos, en cuántos grados te alejabas del Ecuador, cómo variaba la prevalencia de esclerosis múltiple. ¿Probó algo ese estudio? No probó nada. Sirvió para plantear hipótesis, y ahí vinieron todas las hipótesis. Las sabidas y de poder, capaz que vos las conocés mejor que yo, pero los franceses tenían la hipótesis de la vitamina D y de la exposición solar. Entonces se calculaban los años, las horas de exposición solar promedio por día que tenían los individuos en distintas regiones del mundo. Básicamente trataban de ver, ese estudio ecológico fue muy importante porque es un hecho incontrastable, eso es así, ¿tá? Pero no se sabe por qué sucede. Entonces son estudios que en realidad los estudios ecológicos sirven. Bueno, acá nosotros hemos hecho estudios ecológicos, yo he ayudado en algo, no participé mucho, pero la evolución de la tasa de mortalidad por ACV en Uruguay, que ha venido cayendo, y que al principio era muy alta, después bajó cuando coincidentemente, ¿no? la mortalidad por ACV comenzó a bajar cuando se implementaron los CTI en Uruguay, en años 70 y pico, después mejoró todavía cuando llegaron los primeros tomógrafos, bueno, y así sucesivamente. Pero nosotros no sabemos si fue la implementación del CTI en Uruguay que bajó la mortalidad. Coincide. El estudio no prueba que es la implementación del CTI. Es un estudio descriptivo que asocia variables. Por otro lado, cuando yo comparo tasas de mortalidad o tasas de prevalencia o tasas de incidencia, ahí necesariamente yo tengo que hacer un ajuste estadístico que se llama estandarizar. Estandarizar. Porque si yo estudio la tasa de incidencia de ACV en Uruguay y la comparo contra la tasa de ACV de la República Democrática del Congo, que tiene una estructura etaria totalmente distinta a la nuestra, tiene población mucho más joven, la tasa de incidencia sin ajustar seguro que va a ser más baja en el Congo. Seguro, si tienen más jóvenes. Yo tengo que estandarizar y comparar cómo serían las tasas de incidencia en una y otra población como si tuvieran la misma estructura etaria. Eso se llama estandarizar. ¿Tá? O sea, en los estudios ecológicos, la estandarización es un tema que está claro. Abrís el capítulo de estudios ecológicos, lo primero que vas a leer es estandarización. Porque es lo que hay que hacer necesariamente para poder comparar. ¿Tá? Incluso en una misma población, porque hay poblaciones que cambian mucho. El Uruguay es verdad que cambia menos, somos bastante estables en ese sentido, pero hay países que, yo qué sé, por los flujos migratorios nomás, cambian totalmente la estructura poblacional. ¿Tá? Entonces vos tenés que estandarizar en la propia población, aunque la sigas durante muchos años. ¿Tá? Esos son los estudios ecológicos. Después los metaanálisis, vamos a tener una clase de esto, así que ni les hablo, es el resumen un poco de la evidencia publicada, ¿sí? Los estudios relacionados con pruebas diagnósticas, hay una clasecita,
creo, de memoria estoy hablando, son, sí, muy frecuentes y muy importantes, y manejan conceptos importantes para el ejercicio de la medicina, así que creo que son importantes. Bien, ahora voy a hablar un poco de error aleatorio. Esta capaz que es la diapositiva más, esta debe ser la diapositiva más importante de la clase de hoy. En el sentido de que, a ver, yo me puedo trazar una investigación, ¿no? Planificar una investigación en función de una hipótesis que me planteé. Y lo complejo de esto es que yo llego a un resultado, ¿no? Mi estudio, hago la investigación y llego a un resultado. El resultado me dio determinada cosa. No tengo ni idea si esa es la verdad. No lo sé. Sé lo que dio mi estudio. ¿Sé si eso es la verdad? No lo sé. Esa es la peculiaridad que tiene este tipo de... ¿no? La investigación tiene eso. No tengo cómo corroborarlo, ¿sí? En otras áreas de la investigación las cosas a veces son un poco más fáciles. En medicina es complicado. Yo tengo, como le decía yo en la clase anterior, yo tengo la verdad que está ahí adelante mío, que es el enfermo, por ejemplo. Pero yo desconozco por qué se enfermó o cuáles son los verdaderos factores que lo hicieron enfermarse o evolucionar de determinada manera. Voy a estudiar y acercarme a esa verdad. Por lo tanto, yo cuando llego a un resultado de una investigación, una cosa básica del investigador, del verdadero investigador, ¿no? Ese investigador que es crítico a su propio trabajo, ¿tá? Porque después tenemos los investigadores que son muy críticos al trabajo del otro, pero no son nada críticos al trabajo que hace el propio investigador. Es ver cuál sería la probabilidad de que esa conclusión que el investigador llegó sea falsa. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de que esa conclusión sea falsa? Y bueno, y ahí juegan dos tipos de errores en la balanza. El error aleatorio, que es el error vinculado al azar. ¿Sí? Existe tener mala suerte en la investigación. Podés tener mala suerte. Y por mala suerte, llegar a una conclusión errónea. Es una posibilidad. ¿Dónde estaría esa suerte o ese error aleatorio? Cuando yo trabajo con muestras. Es inherente a trabajar con muestras. Si mi muestra que yo sorteo, el azar me juega una mala pasada, mi muestra no va a ser representativa y mis conclusiones van a ser erróneas. ¿Está? O sea, una persona puede sacar el 5 de oro, ¿no? Es una posibilidad en, no sé, a esta altura, hoy por hoy no sé en cuánto anda, en 1 millón o más. ¿Está? Lo puedes sacar, puedes tener suerte. ¿Está? Vos podés sortear una muestra y que la muestra no sea representativa. Perfectamente te puede pasar. ¿Es muy probable? No, no es muy probable. En general, ahí, ¿qué tiene el error aleatorio a favor? O algo, diríamos, lo bueno del error aleatorio, el aspecto positivo del error aleatorio, que yo lo puedo medir. Yo lo mido. Yo sé con qué probabilidad de acierto estoy afirmando las cosas que afirmo. Y ahí viene el famoso error aleatorio tipo 1 o el error aleatorio alfa del 5%. ¿Ah? Ese es el error aleatorio que yo no lo puedo medir, no lo puedo manejar, porque si yo lo manejo deja de ser aleatorio. Pero sí lo puedo cuantificar. O sea que ese es un error que no es nada menor, pero en realidad como que la estadística lo termina controlando de alguna forma. El problema que hay es el error metodológico, el sesgo. El sesgo es el error metodológico. ¿Está? Vamos a ver ejemplos de sesgo a lo largo del curso. Pero el sesgo, una vez que está cometido, ya no lo puedo medir ni lo puedo arreglar. ¿eh? Si yo utilicé un criterio diagnóstico inadecuado para medir una enfermedad y clasificar a un individuo con o sin el problema, yo no tengo cómo arreglarlo. El estudio... Y después vamos a ver en los niveles de evidencia que cualquier estudio potencialmente sesgado puede pasar del primer nivel de evidencia al último, baja al último. ¿Está?
es el vinculado al diseño del estudio. Una de las premisas que tiene la investigación clínica, que es la que más uno abarca, diríamos, es que se dice que el buen investigador debe pensar, tiene que ser como un obsesivo con el sesgo. Tiene que pensar en el sesgo en todo momento. En el momento que él planifica el estudio, en el momento que lo ejecuta en el estudio, y fundamentalmente después, en el momento que discute los resultados. Si puede haber habido, qué riesgo de sesgo. Entiendo que el sesgo nunca, yo no puedo decir el sesgo fue tanto, no se mide el sesgo. Yo puedo hablar de mayor o menor probabilidad de sesgo en el estudio. Yo nunca voy a demostrar un sesgo numéricamente, salvo que rehiciera el estudio con los mismos individuos y pudiera aplicar otra forma de medición y pudiera decir, mira, el sesgo era tanto. ¿Sí? En general el sesgo es muy difícil de cuantificar. ¿No? O sea que ahí están un poco los dos tipos potenciales de error que puede cometer un investigador o que pueden suceder en una investigación, que llevan a que la conclusión sea errónea. Esto es un ejemplo de ensayo clínico controlado, no lo voy a mostrar, o sea, vamos rápido, esto va a haber clase de esto. Ventajas e inconvenientes, va a haber clase de esto, porque quiero avanzar con otros temas el ratito que queda. Y yo hablo de esto en otras clases, así que no tiene sentido ahora repetirlas. Estos son ejemplos de estudios lo que yo siempre digo, la gran bolsa de estudios de cortes. Estos son los estudios de corte donde tenés prospectivos, retrospectivos, cortes únicas, cortes, más de una corte. Cuando se habla de estudio de corte se meten en la misma bolsa cosas que son muy buenas y muy malas. Como mensaje grande de la clase de hoy, el estudio de corte no te dice nada, no te dice ni si es bueno o es malo, tenés que ir a leerlo bien a ver cómo está hecho. Porque hay algún escalón de evidencia que dice que los estudios de corte son buenos. Bueno, esos son un tipo de estudios de corte. ¿Ah? Tienen ventajas, tienen inconvenientes, tienen indicaciones, todo esto lo vamos a ver en clases específicas. ¿Ah? Los estudios de casos sin controles también. Voy rápido, discúlpenme porque se me fue el tiempo y quiero detenerme en otras cosas. Transversales también, voy a hablar. De reportes de casos y series de casos ya hablé. Y estas serían las indicaciones de estudio que también, esto capaz que esto lo repasamos al final, en la clase de repaso. Que es en función de haber visto todo, cuáles serían las principales indicaciones de uno u otro. ¿Ah? Todo esto lo vemos al final. Esto sí, acá lo podemos detener un poquito, que creo que ayuda a entender cómo razona la medicina basada en la evidencia hoy, ¿no? Fíjense en el grado de evidencia científica, ¿no? Dicho de una forma media cualitativa, así, buena, mala, regular, ¿no? Fíjense que el ensayo clínico aleatorio controlado y multicéntrico o metaanálisis de ensayos clínicos calificados son muy buenos, están en el primer nivel. ¿Tá? Como yo siempre repito de este esquema, esto quiere decir que un buen investigador sentado en un escritorio frente a una computadora puede hacer el mejor estudio con el más alto nivel de evidencia en medicina hoy, que es un metaanálisis, sin ver un solo paciente. ¿Sí? Los pequeños ensayos clínicos están catalogados de buena. Los estudios de cortes serían los estudios de cortes prospectivos. Esos están considerados, cuando no hay sesgo aparente, están considerados de buena. Cuando bajamos el estudio de caso de control, ya bajamos a regular. Eso quiere decir que independientemente de la discusión que sean longitudinales, transversales, todo el mundo acepta que vos bajás. Todo el mundo acepta. No es lo mismo un estudio de corte prospectivo. Ejemplo de estudio de corte prospectivo, el estudio de Framingham, que si nos dieran tiempo estaría bueno para leerlo, porque es un estudio que es paradigmático en cuanto capaz que el mejor estudio de corte realizado por el ser humano alguna vez en cuanto a investigación clínica, y si lo van a leer en detalle, y nos juntamos a leerlo, como yo lo he hecho en otros cursos, está lleno de errores.
potenciales errores. Eso es lo que tiene la investigación real. Porque se pueden hasta, si están muy embalados con esto de la investigación, me ha pasado de gente que como lee el framing y como que se decepciona, ¿no? Porque dice, al final lo hicieron, y tuvieron que remuestrear, y mirá cómo me dieron esto, y ese es el estudio número 1. Gracias a ese estudio sabemos que la hipertensión arterial, que el tabaquismo, los factores de riesgo vascular, surgieron de ese estudio. Esa es la prueba. Esa es la prueba, ¿no? Que también hay que entender también para relativizar un poco. La investigación clínica es difícil y está llena de dificultades. ¿Ah? Y uno va construyendo la evidencia de a poco. En ese sentido. Y a veces aparece algo que destruye todo lo que se pensaba que era así. Y no hay que verlo como un drama. Hay que verlo como algo real de la construcción del conocimiento, en la cual justamente el desafío nuestro como profesionales es tener flexibilidad, ¿no? Porque, claro, es difícil repetir algo toda la vida y un día darte cuenta que lo que repetiste está mal. No es fácil hacer eso. No es fácil asumirlo. ¿Ah? Para eso implica tener cierta flexibilidad, ¿no? ¿Ah? Cuando yo entré a la Facultad de Medicina, yo soy que nació en 87, si yo decía, o alguien decía que una proteína podía ser un agente infectante, le echaban de la Facultad de Medicina. ¿No? Ahora sabemos que existen los priones y que son agentes infectantes. Ahí se destruyó un paradigma. Se destruyó un paradigma gracias a que un tipo tuvo la cabeza tan abierta de poder derribarlo. ¿No? ¿Sí? Fíjense el estudio, fíjense el estudio de serie de casos. Yo creo que igual el estudio de serie de casos están por debajo del estudio. Ahí dice regular ambos. El estudio de casos control está un poquito por arriba del serie de casos. ¿No? Por algo está acá 4 y acá 5. Evidencia conflictiva, regular. Fíjense la opinión de expertos, ¿no? La opinión de expertos que todo lo que hacemos en medicina clínica seguimos. Todos, de una forma, cuando hacemos medicina, seguimos en una recomendación de expertos. ¿Ah? Estamos ejerciendo la medicina con una evidencia muy pobre. Hay que saberlo. ¿Ah? Hay que saberlo. Y esta es la otra, ¿no? Cualquier estudio fuertemente sesgado. Acá habla del peso del sesgo. Un estudio, un ensayo clínico multicéntrico controlado, sesgado, pasa del primer escalón al último. Entonces es el peso del sesgo en la investigación. Lo que pasa es que el sesgo a veces pasa a ser una cosa discutible. Y el día de mañana ustedes le van a presentar un trabajo X de un ensayo clínico en la cual capaz que yo digo que está sesgado, y mi marido dice que no lo está. Bueno, a veces hay cosas que son opinables. El problema es que esa discusión no es banal, porque o pasa al último grado de prueba o queda en el primero. O se recomienda o no se recomienda. Es como lo que hablamos ayer de la atrofia espinal, ¿no? La atrofia espinal con el Spinraza, sin que hubiera ningún estudio controlado de la atrofia espinal del adulto, la tipo 4, la que vemos los neurólogos de adulto, el Spinraza está recomendado por la FDA. Sin ningún tipo de base científica. A ver, sin ningún tipo no, tiene la base científica que en los niños puede funcionar algo, ahí también nos metemos en otro terreno de cuánto funciona. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿seguimos o no la recomendación de expertos? Eso será una decisión de ustedes cuando sean neurólogos y venga una persona con atrofia espinal del adulto y le digan que quiere hacer un recurso a amparo, salvo que exista otro método para pedir el Spinraza para él, y ustedes van a tener que declarar ante un juez, y ustedes van a decir su opinión sobre el Spinraza en la atrofia muscular del adulto tipo 4. Y el juez le va a preguntar, doctor, ¿cuál es la evidencia de esto? Y ahí, como ayer me preguntaba alguno de ustedes, pero ahí decís tu opinión o la que... ¿Cómo fue que me preguntó? Ahí decís tu opinión o en realidad decís lo que se sabe. Siempre es tu opinión. Siempre es tu opinión. Nadie tiene la verdad de que es lo que dice la ciencia. No, vos vas a decir tu opinión. Vos te vas a decir que si realmente... O repetirás la opinión de otro, en todo caso.
En todo caso, repetirás la opinión de otro. Repetirás la opinión de la FDA. Podés lavarte las manos y decirle al juez, la FDA lo prueba. Y no decís nada más. Estás repitiendo la opinión de la FDA. Por eso me parece que está mejor tener tus propias conclusiones. El juez te está preguntando a vos, no le está preguntando a la FDA. ¿Ah? Después un poco viene de la responsabilidad que vos tengas, que cada uno tenga ganas de asumir en una situación así. ¿Está? Últimos 15 minutos. Los últimos 15 minutos vamos a salir de compartir la pantalla y vamos a pasar a compartir la pantalla de nuevo, si es que la veo por ahí. No, tengo que abrirla primero. ¿Preguntas hasta ahora? ¿No hay preguntas? ¿Se están durmiendo? Curso posgrado 2020. Tipos de error. Avanzamos un poquitito más con tipo de error y si no... Cualquier cosa la terminamos la clase que viene. Ahí yo no sé si yo compartí pantalla. Es larga esta. Capaz que la dejamos para la próxima, che. Porque están cansados. ¿O no? Están cansados, me parece. Y es una clase re importante. La dejamos para la que viene, ¿está? Me parece más. Vienen más recargados. ¿Está? La que viene, arrancamos con esta y después seguimos con la clase que viene. Porque hay cosas que son más fáciles, pero esto a veces lleva a pensarlo. Cuando vean, cuando empecemos con los tipos de estudio, es una cosa más dinámica, más fácil de seguir. Lo que pasa es que estas primeras clases son más conceptuales. ¿Estamos? Nos vemos el miércoles. Bueno, muchas gracias, doctor. Hasta luego. Chao.